¿Qué harías si tu mamá te presta billete para tu emprendimiento? Y lo peor, lo pierdes. Ahora ya no tienes ni negocio ni madre. No quiero que eso te pase a ti. Escucha mi historia. Bienvenido a Error Seguro. Recuerda que solo de errores se aprende, pero tranquilo, nosotros ya nos equivocamos por ti. En esta ocasión tenemos a Gio Torres, que nos ayudará a compartirte la historia de por qué Error Seguro. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí contigo y estoy impactada con la historia que acabas de contar. Quiero saber más, ¿qué pasó? ¿De verdad perdiste la liquidación de tu mamá? Bueno, es una gran historia. En realidad, mi mamá sí me prestó parte de ese dinero en un negocio que yo creí que iba a triunfar, que iba a salir adelante. Ella confió en mí, yo confiaba en el negocio, confiaba en todas mis nulas habilidades para ese entonces, pero creí que las tenía. Sin embargo, no funcionó. En esa parte de mi vida, yo diría que tienes que tener cuidado quiénes son tus clientes. Es decir, hay clientes que pueden ser muy grandes, pero esos te pueden destruir. Pero, ¿de qué era el emprendimiento? Nos dedicábamos a la comercialización de productos, en particular comercializábamos cámaras, alarmas, etcétera. Ok. Entonces tuvimos un negocio muy grande, lo que para ese momento era lo más grande que yo había tenido, alrededor de $100,000, para un Oh, wow. cliente que lo contrataron para construir 2 refinerías, Tula y Salamanca. Entonces nosotros les vendimos una solución para X cantidad de trabajadores. Yo necesitaba más dinero, mi mamá confió en mí, me prestó dinero, sin embargo el cliente nunca terminó de pagarnos. Entonces, a esa parte es como si nosotros nos pusiéramos a jugar con dinosaurios. Son grandes, son feroces y lo peor, hacerles que paguen está complicado. Y para ti ese fue tu primer error, pero ¿hubo algunos otros? En realidad he tenido muchísimos errores, que de hecho es por eso que surgió el tema de error seguro. Ok. Quisiera compartir no nada más los míos, compartir errores de otros líderes para que nuevos líderes o líderes que no hayan pasado por lo mismo que nosotros no se equivoquen de la misma forma. Yo he fallado de 1000 formas, todas las que te puedas imaginar. Por eso mismo quisiera pues ayudarlos, compartir todos estos errores que he tenido. Entre ellos, Ujú. no nada más he tenido este tema con mamá, que fue mi inversionista una vez. También he aplicado para algo que se llama crowdfunding. Ujú. He levantado inversión a través se llama financiamiento colectivo. No haría eso tampoco. Son personas que no conocen del tema de emprendimiento, no saben que la probabilidad de que pongas un negocio y quiebre es mucho mayor a que te vaya bien. Ok, pero ¿esto que platicas ahorita lo usaste para el emprendimiento de la historia? En realidad he tenido diferentes emprendimientos. Estos dos que Ok. yo te platiqué son 2 errores de 2 emprendimientos completamente diferentes. Muchísimas gracias, de verdad. Qué orgullo estar en el primer episodio de Error Seguro para seguir explorando esta historia y muchas más que seguramente van a salir a lo largo de estos 40 y pico minutos que vamos a andar por aquí, ¿verdad? Claro que sí. Oye, y a ver, pláticame. Entonces, ¿este fue tu primer emprendimiento o ya habías tenido la intención de hacer uno antes de? En realidad mi primer emprendimiento fue con un ex jefe. Ok. Ese fue el primero. ¿Pero en sociedad En o...? sociedad, Ok. sí, nos hicimos socios. Ujú. En realidad yo Entonces, ¿no estaba era tu muy jefe pequeño. jefe o...? Era mi jefe en donde trabajamos. Ok. Entonces trabajábamos, él era mi jefe en la misma empresa y él me sugirió asociarme con él para poner este emprendimiento. Ahí desarrollábamos software. Ok. Entonces él me vio muchas habilidades para el tema de desarrollo de software Listillo desde chiquillo. y bueno, pues él quiso ser parte de crear una nueva empresa y Ujú. entonces fue así como nosotros fundamos esa compañía. Ok, ¿y aquí cuál fue el error? El error es que no puedes confiar en las personas tanto.
O sea, yo lo que quería era enfocarme en lo que era bueno, que era desarrollar aplicaciones Ujú, y no en todo el tema de negocios. ujú. Eso se lo dejé a él, cosa que estuvo mal. Ok, Entonces él cometió muchos errores, algunos de ellos intencionales, y realmente dañaron la relación y por eso decidimos dejar de trabajar juntos. ok. Al final de esa sociedad, actué mal refiriéndome a que debía haber exigido más cosas de lo que necesitábamos al terminar esa sociedad. En Pero a ver, realidad, espérate, ajá, espérate. ¿Cuántos años tenías cuando empezaron con esta alrededor de idea? 23 años. Ah, bueno, estabas chiquillo. Sí, y O bueno, sea, no te... sabía absolutamente nada, no tenía ni Ajá. idea de las cosas Ujú. y bueno, pues, ¿qué te digo? Bueno, pero agarraste experiencia para los que venían, ¿no? Sí, el segundo fue con mamá, Ok. precisamente. Ella fue la inversionista de mi segundo emprendimiento. Ujú. ¿Y cómo fue esta plática que tuviste con tu mamá para que ella decidiera ser la inversionista? En realidad, ella quería apoyarme y me comentó sobre, oye, yo te decía que no te asociaras con esa persona, que no se veía Ujú, confiable, etcétera, etcétera, ujú. etcétera. Te decía que me esperaras y yo Ok. te iba a poder Pero ella, aportar ¿cómo supo? dinero. Yo le platicaba, o sea, le Ujú. platicaba qué es lo que había pasado, cómo terminó la relación de sociedad, Ok. etcétera. Entonces, ella vio como que me podía ayudar Ujú, y ella en realidad lo hizo de corazón, querer ayudarme como una buena madre. ujú. Sin embargo, no sabía lo riesgoso que es participar en este tema de los emprendimientos. Claro. Pero me imagino que tú no, o a lo mejor sí, ¿tú tomas esta experiencia con tu mamá como un error? O sea, no el tema de que tal vez no funcionara la empresa, sino el tema de buscar apoyo en un familiar. Porque digamos, es distinto una empresa familiar ya establecida, donde digamos, viene de los abuelos, los padres, los hijos ahora se hacen cargo de la empresa, a que un hijo busque el apoyo y la inversión de algún familiar. Yo creo que está bien, Ujú, pero deben de ser las partes conscientes de que es más probable que pierdas todo. ok, Entonces, oye, ¿vamos a poner esto? Sí, podemos perder todo. ¿Tú ujú, qué vas a perder? Bueno, yo voy a perder mi dinero. ¿Tú qué vas a perder? Bueno, ujú, yo voy a perder mi tiempo. Le voy a dedicar X cantidad de años de trabajo duro, esforzándote todo el momento ujú. para que eso funcione. Pero si no funciona, en realidad tú perdiste algo más que es tu tiempo, que es más valioso que el dinero. ¿Y tú crees que la relación con tu mamá sí se vio fracturada a raíz de esto? Bastante, o sea, realmente hemos tardado muchos años en irnos recuperando y podemos decir Seguro. que no hemos recuperado al 100% esa relación que teníamos. Ok. Bueno, pero ahora con tus nuevos emprendimientos, ella me imagino no volvió a invertir en los nuevos o Yo no la tuvo volví a alguna invitar, participación, o sea, pero no, fue tu decisión. yo ya no la invitaría, no lo sé, yo Ok, ya no le he dicho a ella, ok, ok. oye, ¿quieres invertir o algo así? No se lo he dicho, pero a Ujú, lo mejor porque aquí en México está el estigma de los errores. Una vez ujú. que tú ya te equivocas, ya es muy difícil que puedas salir adelante, al menos con esas mismas personas, Ok, que no debería de ser así. En claro. realidad, hay 1000 historias de 1000 emprendedores o de cientos de miles de emprendedores que no han triunfado la primera vez. Tienen que intentarlo muchas veces y hasta la quinta, décima, ahí es cuando funciona. Como todo en la vida, ¿no? Sí, Digamos, al momento de caminar, ¿qué es lo que hacen los bebés? Pues primero ahí medio se mueven, luego gatean y se levantan y se caen, se levantan y se caen. Y algunos agarran miedito, pero pues de todas formas tienes que seguirle, seguirle hasta el momento en que te salga el caminar y hasta correr. así es. No puedes agarrar al niño y decir, ah, no, se va a caer, lo dejo siempre en andadera, porque Claro. entonces no va a aprender a caminar. Pero si lo dejas que él se tropiece, caiga, y en algún lugar donde esté seguro, es Ujú. decir, no lo vas a poner donde hay vidrios, ¿no? Lo vas a poner en algún lugar donde él sí pueda caerse con seguridad. Claro, y sí, sí, vamos a marcarle al DIF. Sí, es que en realidad debemos tener cuidado con todas esas cosas y Claro, dejarlos que se equivoquen, porque claro. solo así van a aprender. Entonces, esto trasladándolo al tema del emprendimiento, ¿cómo crees que funcione el que un emprendedor se equivoque, pero también el compartir esto que estás compartiendo tú, por ejemplo, los errores que tú tuviste, los aprendizajes? ¿Tú crees que funcione si alguien lo escucha solamente? ¿O Oh, tendría que pasar por la experiencia completa?
Yo creo que te ayuda. Ujú, No todas las personas pueden aprender de los errores de otras personas, ujú, pero hay muchos que sí lo aprenden. ujú. Desafortunadamente, quien se encarga de enseñarnos esta parte que pueden ser nuestros padres, nuestros maestros, etcétera, no son las personas, en la mayoría de los casos, más capacitados para enseñarnos de este tema. Ok. ¿Tú crees que Entonces, tendría que ser de emprendedor a emprendedor? de líderes a grandes líderes, Ok. es el objetivo de este podcast. Me gustaría entrevistar a los mejores líderes Ujú. para que ellos nos compartan sus errores. Te aseguro que si hacemos que ellos compartan sus errores, vamos a aprender mucho más que de sus aciertos, porque los aciertos Ok. te enseñan una pequeña cosa, Ujú. pero los errores te enseñan un mundo. Entonces, esa es la parte más interesante que tenemos que ver en este podcast. Wow, me encanta esa mentalidad. Porque, como tú decías, se estigmatiza el tema del error y nosotros mismos nos flagelamos y decimos, ah, es que ya me equivoqué, no sirvo para esto, lo dejo, lo abandono. Y por eso precisamente es que muchas buenas ideas no llegan a desarrollar su máximo potencial. Entonces, ¿cómo no caer en este espacio negro y vacío donde pues nos tiramos a la tragedia y decidimos abandonar nuestros sueños? ¿Cómo seguir adelante después de un error? Ok, lo primero tienes que desarrollar resiliencia. Eso está muy complicado. Mm, Solo lo vas a hacer si te equivocas, intenta salir Ujú, adelante. Si te vuelves a caer y lo vuelves a intentar. Si lo haces 1000 veces después de haberte equivocado bastante. ujú. Pero la mayoría lo deja de intentar. Algunos después del primer error. La mayoría ni siquiera lo intenta porque no quiere Guau. equivocarse. En realidad es de una persona muy valiente intentar algo que sabe que puede fallar. Y lo más difícil es intentar después de haber fallado tantas veces. Entonces, bueno, por eso me parece muy interesante el que yo, después de haberme equivocado tanto, sea el que les hable más sobre este tema. Claro. Pero bueno, tú tienes una experiencia pasada con errores. En este momento tienes una empresa exitosa. ¿Nos puedes platicar un poquito de ella? Claro que sí. Se llama eClock Go. Ujú, Nosotros nos dedicamos a la parte que considero más valiosa dentro de las organizaciones, ujú, el talento humano. Nosotros generamos tecnología para evaluar, incentivar, gestionar todo el talento humano dentro de las organizaciones para que crezca y sea mejor. Ahorita ayudamos a miles de usuarios. Queremos ayudar a todo México con este tipo de tecnología, porque es muy raro que solo grandes empresas puedan tener acceso a este tipo de información, a este tipo de tecnología. Yo creo que es mejor que todas las empresas tengan este tipo de acceso. excelente. Y antes de desarrollar eClock, me imagino que con las experiencias pasadas que tenías, ¿cómo fue que dijiste, va, me aviento una vez más? O sea, ya me equivoqué, tengo esta experiencia, no sé si vaya a funcionar, pero va, voy por esto. Ok, era la pandemia. Uy, tiempos Ah, muy difíciles y complicados para todos en general, no solo para los emprendedores. para todos, yo veía los apoyos que existían en ese momento, veía las personas que estaban perdiendo trabajo, veía la economía, cómo estaba funcionando. Y yo decía, oye, o yo dije, yo quiero ayudar a las empresas, quiero ayudar a que los trabajadores alcancen su máximo potencial. Yo sé o yo veía que si las personas mejoraban su desempeño, Ujú. iban a producir más en las organizaciones y las organizaciones o empresas podrían pagar más. Ok, pero esto lo tenías en tu cabeza. En mi mente, Y en ese momento, ¿qué estabas haciendo tú? ¿Qué tenías algo desarrollado? ¿Estabas trabajando para alguien? O sea, para ti, ¿cómo fue este proceso en sí, la en ese pandemia? momento en la pandemia yo estaba literal en la calle, no tenía dónde vivir, Uf, ok. estaba pensando en si conseguir trabajo o ver qué hacer. Ujú, Pero decidí que lo más importante, te digo, es ayudar a que los colaboradores o los empleados alcanzaran su máximo potencial, las organizaciones crecieran, ujú, fueran mejores y esas organizaciones iban a poder pagarles mejores salarios a los colaboradores. Y ahora, si tu empresa no te daba esas prestaciones adicionales o el mejor ujú, salario, como ya mejoraste, ujú. podrías cambiarte a otra empresa ganando más. Claro. Entonces,
yo en ese momento dije, ok, yo puedo desarrollar este software, Claro, puedo pero desarrollar tú esas habilidades. ¿tenías, por ejemplo, la infraestructura para hacerlo? ¿O cómo Bueno, empezaste? ¿Tenías, no sé, al menos una computadora y un escritorio, un bueno, sí, lapicito o sí qué? tenía una computadora. Ajá. No tenía oficina, pero fui a buscar una. Ok. Favorablemente en la pandemia había muchas oficinas que le sobraba espacio y dije, bueno, ok, de aquí soy. Me dedicaba a trabajar todo el tiempo, sábados, domingos, de lunes a viernes, bueno, de lunes a domingo, todo el día, todo el tiempo. O sea, no hacía otra cosa. ¿Y eras tú solo? Bueno, sí y no. Yo estaba dedicado a la parte de crear producto, Ok. pero le pedí a alguien más, a una persona que siempre ha trabajado conmigo, ha sido como mi colaborador estrella, siempre me ha seguido en cada idea loca que he tenido, Ujú. entonces obviamente él era bienvenido y él Y confió en tú mí, confiaste en él. yo confié en Porque él, de la pero experiencia que ya traías de, bueno, un socio que no estuvo al 100 y cosas por el estilo, él nunca ha ¿cómo? querido ser mi socio, él siempre ha querido trabajar para mí, Ok. pero ¿cómo te puedo explicar lo importante que es que alguien confíe en ti? Ujú, Mm, Te comenté lo que pasó con mi mamá, ujú, te comenté lo que pasó con otros socios, ujú. pero cuando una persona realmente te apoya, es decir, ya has fallado otras veces y dice, ok, nos aventamos en esta otra también, y se avienta contigo, Ujú. yo ya me sentía del otro lado. O sea, ya había una persona que confiaba en mí. Entonces, en ese momento nació el sueño de Icloco de cambiar el talento humano en México. Y entonces ya tenías tu oficina, tu computadora, tu lapicito y tu colaborador estrella. ¿Cómo ¿Sí? siguieron? ¿Cómo crecieron al tamaño que tienen ahorita? Ok, lo primero es que creas un proyecto. Ajá. En ese proyecto inicialmente estaba en mi cabeza, pero dijimos, ok, de aquí a mayo nos vamos a dedicar a crear producto. En mayo vamos a ir a vendérselo a las compañías que menos han sufrido en la pandemia. Y esas personas, en mi mente, como quieren hacer que sus colaboradores mejoren, porque al ser mejores, ellos como empresa van a crecer, pues Ujú. ya de ahí, pues despegamos, ¿no? Claro, pero Entonces, bueno, perdón, seguimos hablando como de la idea que tenías en la cabeza. ¿Pero todo fue así, tal cual tú te lo imaginaste o qué obstáculos te encontraste los también en el camino? principales obstáculos no es al crear el producto. Ajá. Los principales obstáculos es al irlo a ofrecer a las empresas. Ujú, Nosotros habíamos dicho en mayo lanzamos, fuimos a buscar a dos grupos de empresas que creímos que nos iban a recibir bastante bien. ujú. Uno, las empresas de seguridad privada. Ok. Consideraba que ellos no habían cerrado, sus ingresos habían permanecido estables, Ujú, entonces ellos podrían utilizar nuestra aplicación para que sus colaboradores fueran potenciados con ujú. nuevos conocimientos, Claro. habilidades, ¿Pero te etcétera. recibieron al 100 o No, también como nadie que... quiso, ¡Ah! nadie quiso, o sea, a nadie le interesó, ¿Cómo todos crees? había pensado mal porque en Ajá. realidad ese sector es el sector donde las personas menos tecnológicas son. En el de Entonces, la seguridad. sí, en la seguridad privada, seguridad, Ujú. están muy, muy limitados. Entonces, no, Oye, no avanzamos por área de ahí. oportunidad, personas de seguridad. Claro que sí. Yo, de hecho, yo pensé, ay, pues no, no tienen tecnología, es Ujú. momento de transformarlos, Pero pero no no, confiaron todavía en el ¿no? proyecto. En realidad, Ok. después ya nos seguimos con otros que creímos que nos iban a ayudar bastante, que serían aquellos que ya vendían sistemas para recursos humanos, Mm. sistemas de reloj checador, etcétera. Dijimos, oye, les damos a ellos la tecnología, ellos ya tienen los clientes y rápido crecemos. No, tampoco, ¿Cómo crees? ¿no? ¿Y entonces? Entonces, lo que nosotros Pero, tuvimos que a ver, hacer, espera, espera, ajá, espera. ¿Qué pretextos te ponían? ellos sí querían hacerlo, pero Pero. no estaban acostumbrados a vender un producto que fuera como el nuestro. Nosotros vendemos algo que se llama suscripción, es Ujú. decir, un cargo recurrente por cada usuario. Sí, ayudamos a que tu líder tenga toda la información que se necesite sobre ti para medirte y que mejores. Pero a cambio de eso, tú lo tienes que cargar en el software. Cargas esta información, hay unas cosas que son automáticas, unas manuales, etcétera. Pero estas empresas no estaban acostumbradas a vender algo así. Ellos son más de venderte un checador y Claro. desaparecer. A lo mejor engañarte, decirte que sí tiene que X cosa o Ok. no y desaparecer. Pero Entonces, nosotros no, es un ajá, servicio. No puedes vender con engaños, tienes que vender con algo real y te claro. pueden cancelar en cualquier momento. Entonces fue un poquito.
digamos, venían arrastrando lo de la pandemia, pero también tú crees que era miedo? ¿Miedo a evolucionar, pues, digitalizarse un poco más? Claro que sí, todos tenemos miedo, pero hay personas que lo afrontamos y otros que no. ¿Tú Ellos, cómo lo afrontaste? ellos no querían afrontarlo. Bueno, ok. Nosotros cómo afrontamos este reto Ajá. fue diferente. Nosotros nos fuimos a los que consideramos que tenían el dolor mayor. Ujú, Aquellas empresas de más de 250 empleados que aún no habían sido transformadas digitalmente. ujú. Entonces nos fuimos con ellos. Como yo ya tenía experiencia trabajando con grandes empresas, yo ya sabía los retos que tienen ellos. Ya sabía que hay una parte de recursos humanos que no está digitalizada. Nos fuimos por ahí. Entonces, favorablemente, nos fueron atendiendo varios hoteles, empresas de diversos tamaños, etcétera. Ujú. Uno de ellos, digamos, un grupo muy grande en todo México, que fuimos muy bien recibidos y muchos más. Entonces fuimos Okey. creciendo bastante rápido. Pero, ¿tú crees que, digamos, al ser grupos tan grandes, pudieron solventar un poco más el gasto, o tenían un poco más de margen de error por si acaso algo fallaba? Entonces, ¿el miedo pudo haber sido menor porque ya están acostumbrados a estar evolucionando? ¿Tú Yo crees creo que que influye? que no. En realidad, ¿cómo te puedo explicar? Sí, una empresa más grande podrías decir que tiene más ingreso, pero Ujú, nosotros al cobrar por usuario también es más caro una empresa más grande. okey. Ahora, a una empresa más grande le toma más tiempo tomar la decisión de adquirir un nuevo producto. Ujú. Una empresa más grande tiene menos intención de arriesgarse a probar nuevos productos. Y entonces, Entonces, ¿cómo llegaron a esto? Digo, una empresa pequeña, que tal vez tú podías percibir como que es más arriesgada, a una empresa grande que, como tú decías, son los dinosaurios y no quieren avanzar y que todo se quede igual. Entonces, ¿cómo llegamos a que no tuvieran este miedo? ok, lo primero es que tienes que ver qué recursos cuentas siempre que Ujú, vayas a hacer algo nuevo. Entonces, uno de los recursos con los que yo he contado han sido personas que me han conocido en el pasado. Sí, muchos de ellos saben todo lo que he fallado, ujú, pero muchos de ellos, incluyendo clientes, han estado dispuestos a ver las cosas nuevas que yo les puedo ofrecer. ujú. Entre ellos, tuve muchos clientes que ya me conocían, que sabía qué tipo de cosas podía hacer, entonces estuvieron dispuestos a adquirirme esta nueva solución. Okey. Entonces, así te formas de la primera base, de tus clientes leales que te van a comprar muchas de las cosas que tú ya has vendido. Ahora, una vez que tienes estos clientes leales y les entregas valor y les demuestras que es cierto lo que le estás vendiendo, porque si no te cancelan inmediatamente o ni te Claro. pagan, ¿no? Pero ya una vez que les demuestras que es cierto, Ujú. ya tienes a estos usuarios felices que son tu base de la pirámide. Después vas a buscar a otros clientes. Los clientes que te digo que sí son grandes, pero que quieren no ser pioneros, no quieren ser ni probar productos que nadie más ha probado. Pero entonces a ellos les dices, oye, ya tengo tantos casos de éxito Ujú. de personas que han utilizado este tipo de productos Okey. en empresas similares a las tuyas. Entonces, es comprobarles que también tu producto funciona. Claro. Pero, ¿tú crees que entonces el no arriesgarse es un error? ¿O cómo te arriesgas para no equivocarte o al menos que no te pegue tan duro? Ok, Que sí, que no. ok. Sí, arriesgate, pero ¿cómo arriesgarte para no equivocarte tan feo? Ujú, Un error podría ser invertir todo lo que tienes, todos tus centavos o hasta endeudarte por hacer una campaña publicitaria. okey. ¿Tú Ok, has hecho algo parecido? no de esta forma, Okey. ahora he aprendido y no haría una campaña endeudándome, sería algo absurdo, Ujú, porque como ya sabemos que la probabilidad de falla es mayor, no vas a aventarte por ese camino. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer cosas que te puedas equivocar y ver si funciona, pero en algo pequeñito. Por ejemplo, en vez de hacer una campaña para ver si las personas de seguridad privada les interesaba, lo más barato para nosotros era contactarlos por LinkedIn, hacer okey. reuniones remotas, hablar de lo que nosotros estamos haciendo, etcétera. Y eso era más Entonces barato porque ujú, es un mensaje directo. Nada más los buscas y les escribes. Y sí,
Hubo muchos interesados, pero nadie adquirió en ese momento de la pandemia. Ok, entonces para ti es arriesgarse, pero inteligentemente. Arriesgarte, sí, inteligentemente y a lo barato. Considerar que Ok. la probabilidad de que te equivoques es mayor. Ok, ahora que ya sabes quiénes son los que te compran, ok, entonces ya puedes aumentar el presupuesto hacia ese camino. Básicamente, haciendo pequeños errores seguros, ¿Sí? llegas a ya no equivocarte. Así es. Y bueno, y si después te equivocas, al menos debes de ser lo suficientemente rápido para ver hacia otro lugar, hacia otro camino. Ok, ¿y cómo recuperarse de un error? Hablo tanto financieramente como emocionalmente, porque, digamos, a veces creo que el golpe a nuestro ego, el golpe a nuestra psique es más grande que el golpe a nuestros bolsillos. Claro que sí. Muchas personas, no diría que todos, pero tenemos como un diablito en tu cabeza que te Ujú. está diciendo esto va a fallar, no vas por buen camino, tú no eres bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando fallas, creo que lo importante es decir, sí, es cierto, tú tenías razón, pero pues tengo que intentar otra cosa. Ves hacia otro lugar e intentas algo nuevo. Ahora, ¿cómo salir de eso? Hablábamos de personas vitamina hace algún tiempo y las personas vitamina creo que te ayudan. Desafortunadamente es difícil encontrar ese tipo de personas vitamina. Entonces creo que es ideal que tú seas esa persona vitamina, que tú seas esa persona con la que hablas y te das un consejo y te dice, sí, sí puedo, sí, adelante. Y bueno, pues debo decirte también que soy una persona que cree en Dios, soy una persona que cree que siempre ha estado en mis peores momentos, siempre ha estado para ayudarme a salir adelante y reponerme ante cualquier cosa. Entonces la realidad es de que no importa lo feo que termine, siempre está ahí para ayudarme. Y la riego una y mil veces porque soy muy creativo y está ahí para ayudarme. Entonces creo que eso es lo que me ha ayudado a salir adelante. Más que a lo mejor otras personas que yo esperaría que fueran más tolerantes conmigo, que cuando me he equivocado vean que no lo he hecho desde un tema de mala fe, no lo he hecho por querer engañar a alguien, no lo he hecho por muchas cosas. En realidad he fallado porque las cosas son difíciles, porque a lo mejor no pude ver el futuro, pero realmente porque es difícil, Claro. porque a lo mejor nadie te enseña y nadie te prepara para lo que estamos haciendo. Definitivamente. Muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias por las que has pasado y qué bonito que ahora lo quieras compartir para que otros no pasen por lo mismo en un podcast. Hoy por hoy, te puedo decir que aquí en México hay una cultura que me entristece bastante sobre el tema del error. Si una persona falla, creemos que es tonto, que es estúpido, incompetente, Y no lo uno sé. mismo se dice eso. Sí, Por ejemplo, el otro día estaba viendo cuando una mujer se pega. ¿Qué es lo primero que hace? ¡Ay, mensa! Ya te viste, bruta, no sé qué. Y en lugar de decir, a ver, pues no estaba poniendo atención, no pasa nada, y ya me volteo y ya. No, nos echamos la culpa de los errores, nos martirizamos por esto. sí, pero no nada más tú misma. Ujú, Toda la gente está ahí para recordarte que te estás equivocando. Nuestras personas que están a nuestro alrededor no nos apoyan en esta parte cuando nos equivocamos. Como tú bien lo dices, tú mismo a lo mejor te golpeas y te crucificas, ujú, pero no debería de ser así, porque como lo decíamos hace rato, piensa en ese niñito que se tropieza, se cae, así aprendió. claro. Entonces ahora imagínate, tienes un hijo, le das un poco de dinero y le dices, empieza un negocio, haz un emprendimiento. La probabilidad de que lo pierda es muy grande. Ya. La probabilidad de que necesite más dinero después, ok, existe. Entonces tú podrías ver, ok, le doy más dinero. Y estás Claro. hablando de centavitos tal vez, o a Ujú. lo mejor si tienes más dinero, pues de más dinero, pero es parte de, y ok, lo estás apoyando. Si fracasa, ya aprendió esa parte. Ok, entonces se Ujú. trata de ver la oportunidad dentro del error. Sí, de hecho, fíjate que algo de lo que he aprendido en uno de los emprendimientos anteriores fue en algo que se llama Lean Startup.
Ujú, Lean Startup es una metodología donde habla sobre equivocarse rápido y barato. ¿Por qué motivo? ujú, Imagínate que tú tienes X cantidad de dinero y te equivocas y pierdes todo tu dinero, tú ya no puedes seguir intentando otra cosa, ya te gastaste todo tu dinero. ujú. Pero ahora vamos a pensar si no te gastas todo tu dinero, pero te tardas muchísimo tiempo en descubrir el error. Bueno, Ujú. pues pagaste con algo que es más caro que el dinero, tu tiempo. Entonces, Okey. esta metodología habla sobre equivocarse muy rápido y muy barato. Ujú. Yo lo he aplicado bastante, no nada más en ese emprendimiento de ese entonces, lo he aplicado más ahora que empecé con Icloco. Todo lo Okey. que hacemos, ok, esto va a funcionar, bueno, vamos a hacerlo rápido y nos vamos a equivocar rápido y barato si es que nos equivocamos. Ujú. Si no, la idea es aprender muy rápido, Okey. mejorar rápido, Que es de lo que se trata el podcast, ¿no? Que que es de lo que realmente se tal vez trata. no se tengan que equivocar ellos tal cual, pero justo, vamos a escuchar este podcast, vamos a ver dónde están esas oportunidades y vamos a aplicarlo. Claro que sí. Vamos a ver, oye, esta persona, ¿qué es lo que hizo? Esta otra persona, ¿qué Ujú. hizo? Ok, ¿qué más barato hay de equivocarse que aprendiendo de los errores de otra persona? Es Claro, súper barato porque te llevó nada más unos minutos a escuchar el podcast y claro. aprendiste de otros errores. Por ejemplo, Ajá. si vas a asociarte con tu mamá para poner un emprendimiento, ok, ella confía en ti, sí, está genial, es algo muy importante, pero tiene que ser consciente que puede perderlo. Y Y tú es, también. y tú también, Que y puedes no se decepcionar pueden, a tu mamá, pero va a seguir siendo tu mamá. sí, y tienes que arreglar las cosas, pero a lo que Ujú, voy es, tienen que estar conscientes de eso ujú. y si sucede, arreglarlo lo antes posible. Claro. Y para eso tenemos error seguro. Así es. ¿Qué más líderes, qué más empresarios, qué perfiles van a caminar por estos pasillos y quiénes van a hablar en este micrófono? Ok, tenemos varias personas en puerta muy interesantes que les va a gustar a escuchar a todas las personas que nos están viendo aquí en este podcast, en Error Seguro. Pero fíjate que escuché la historia muy interesante de sociedad. No quisiera mantenerlo en sorpresa. Entonces, este líder me contaba también de su esposa, que es su socia. Ujú, Yo decía, qué padre, cómo es el tema de matrimonio, cómo puede multiplicar y cómo te puede dar fuerza en ese momento donde te sientes tan, a lo mejor flaco, tan caído, y ok. está tu persona vitamina, que Ajá. además es tu socia, que además es tu pareja y se complementan. ¿Qué mejor puede haber de eso? Ujú, Entonces, es uno de los temas que quiero ya entrevistarlo y en este podcast quiero que todos escuchen esa historia, quiero que vean cómo nos podemos apoyar bastante, cómo elegir un buen socio es fundamental. Y ujú. digo, me gustaría tener ahorita uno, no lo tengo, ya tal vez me he hecho más difícil o más selectivo para elegir uno. Espero algún día que funcione, pero bueno, Bueno, es mientras, lo que decíamos, de errores se aprende. Entonces ya pasaste por algunos, ya sabes qué identificar, en qué fijarte, ver las famosas banderas rojas, que bueno, muchas lo aplicamos para el amor, pero en este caso lo vamos a aplicar porque básicamente también es una sociedad, ¿no? El amor así. claro, Ahora, ahora lo vamos a aplicar en el emprendimiento. sí, fíjate que también voy a ayudar o quiero compartir Ujú, a varios líderes en diferentes industrias y entre ellos el tema de recursos humanos. Yo ok. creo que cuando estás escalando, cuando tu empresa está pasando de a lo mejor 100 empleados a 250, a 300, etcétera, hay muchas cosas que estás perdiendo de vista. Y Ujú, entre ellos, identificar a las personas más valiosas para tu organización y hacer que esas personas crezcan, retenerlas. No todo es dinero, pero retenerlas. ujú. Entonces, es otro de los temas que quiero hablar. Quiero hablar el tema de finanzas. Sí, Uf. hay un tema de los contadores Ujú, que es muy triste. Yo he tenido varios. ¿Qué te puedo decir? Mm,
Creo que hay una forma más fácil de ver el tema de la contabilidad para empresas. Me Ujú, gustaría compartirles eso junto con líderes que están aplicando lo mismo que yo aplico al ujú. respecto. Entonces creo que eso nos va a ayudar a todos, empresas de todos tamaños, desde las pequeñas a empresas mucho más grandes, pero quiero hablar sobre ello. Ok, entonces vamos a tener expertos tanto en finanzas como en recursos humanos, tecnologías, pero todas estas personas pueden ser tu amigo, el emprendedor, el vecino que creció muchísimo, o sea, son personas reales, tangibles, que tenemos aquí. Claro que sí. Fíjate que nos estamos enfocando a líderes, a grandes líderes, sean grandes líderes, Ujú, son personas como nosotros. Son ujú. personas que tienen errores y que tienen que venir aquí, o que me gustaría que vinieran aquí y que nos compartieran esos errores. Te digo, vamos a aprender bastante de ello. Ok, ¿tú crees que un error podría ser no errar? Un error Ujú, es no intentar nada nuevo ujú, porque existe la posibilidad de equivocarte. ujú. Entonces, sí, dicho de otra forma, si no quieres equivocarte, no intentes nada nuevo, dicho de otras palabras. Pero si quieres innovar, si quieres mejorar, si quieres llegar a donde no has llegado antes, tienes que estar dispuesto a intentar cosas nuevas. Y cuando intentas cosas nuevas, es altamente probable que te vas a equivocar, porque solo así aprendemos. Ahora, si escuchamos a personas, gente que ya pasó por donde nosotros estamos queriendo pasar, pues obviamente disminuimos la probabilidad de errar. Ok. Y para ti, fuera de los errores que ya nos platicaste, ¿cuál crees que de estos fue el que peores consecuencias tuvo? Esta es una respuesta muy complicada. Ok. Tengo muchas historias de errores, Ujú, pero elegir de entre tantas historias, la historia, la peor, ujú, está complicado. ok, Pero te voy a decir una de las cosas que matan emprendimientos, empresas de cualquier tamaño, el equipo. ok. Fíjate que muchas empresas, principalmente llegan empresas de 100 empleados que yo, por lo mismo que los servicios que les doy a las compañías, observo muchas cosas y como las veo desde fuera, me doy cuenta de sus errores y vicios que tienen. Un error muy común es que su equipo, insisto, no es el mejor equipo. Ok. ¿A ti te llegó a pasar esto en tu Ah, emprendimiento? El no claro, tener el mejor sí, equipo. ¿Y claro, qué a mí me ha consecuencias pasado. tuvo? ¿Quebró la empresa o, no sé, alguna cosa con la ley? Ok, lo primero, tener buenos colaboradores en tu equipo hace Ujú, que tu empresa crezca ujú, bastante. Los mejores colaboradores, ellos valen muchísimo, pero resulta que a lo mejor tú puedes tener una baja densidad de talento. ujú, Puedes tener 2, 3 buenos y 20 malos o insuficientes. Y ujú. resulta que los buenos ven que eso no les aporta y deciden irse a otras compañías. Y Entonces pierdes a entonces los buenos. pierdes a los buenos. Eso Y te es, quedas yo solo con creo, los malos. eso es lo que pasa en la mayoría de las empresas. Ok. Entonces yo los observo y veo, oye, se fue fulanita, era tan buena nave y Ajá. se quedan los malos. ¿Por qué? Porque los malos son los que mayor miedo tienen a experimentar cosas nuevas, inclusive cambiarse de compañía. Oh, Ahora, por wow. lo mismo que son malos, es difícil que les ofrezcan empleos en otras compañías. Ujú. Entonces, sí, un cáncer son los malos. El equipo es la parte fundamental. Cuando hablo de equipo, eso incluye a tus socios, porque tus colaboradores también son como tus socios. Tus mismos socios es parte de tu equipo. Ok. Entonces, para ti fue fuerte el tener un mal equipo. Te llevó a consecuencias negativas. Pero, ¿qué fue lo peor que pasó? Digamos, hay este dicho Sí, que va de
Bueno, ¿y cómo estuvo tu día? Y ya empiezas a contar tus problemas, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si tomas tal decisión? No, pues que esto y empiezas a contar y a imaginarte tú las peores consecuencias. Ok. Para una empresa, ¿tú crees que ir de error tras error y aprender y superarte te va a llevar a lo peor, lo peor, lo peor? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar que no se pueda superar? Me Ok. imagino que nada. Ok. Digamos, perdóname, pero tu empresa quebró, tu mamá perdió el dinero, pero tú seguiste aquí y lo seguiste intentando y ahora tienes una empresa exitosa. Entonces, ¿qué fue lo peor que pudo pasar por errar? Un mal equipo lo que te ocasiona es que quiebre la compañía. Ujú. Entonces, sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso. Pero ¿y de ahí? Pero, comillas, comillas, Ajá. peor. Porque en realidad, para personas como yo, lo peor, peor es la palabra. Haz de cuenta, me considero una persona que cumple su palabra. Si Ujú, dice voy a hacer esto, lo hago. Pero lo peor, peor es decir, oye, por ejemplo, en un emprendimiento, creé un equipo, ujú. nos dedicamos a levantar capital a través de crowdfunding, que es lo que te mencionaba. Entonces, lo peor, peor es haberle dicho a las personas, oye, confíen en este emprendimiento, Ujú. yo creo que va a funcionar y te aplicas y te Ujú. esfuerzas y das todo lo que tú tienes, Y pero te gastabas con descuidaste ellos. una parte muy importante que es el equipo. Descuidaste otra parte que fue importante para mí. No era suficiente dinero, necesitaba levantar más capital. Entonces, ¿cuál es el resultado? Sí, quebrar la compañía, pero el problema real es que tienes que decirle a todas las personas, ¿saben qué? La compañía ya quebró. Claro. Ya el dinero que ustedes invirtieron, que fue poco, mucho, lo que fuera, ese dinero ya se perdió. Y a lo mejor estas personas se pueden imaginar desde lejos, sin conocer de lo que se trata, que a lo mejor me lo gasté haciendo 1000 cosas, cuando en realidad el equipo siempre va a ser de lo más caro que tienen empresas de servicios. Ok. Pero de este error tan grande, a pesar de todo lo que pasó, pudiste resurgir. Así es. A pesar de eso, tienes que encontrar aliento, tienes que encontrar la forma de salir y tienes que encontrar un aprendizaje. Por ejemplo, yo no emprendería, personalmente yo, en cosas de desarrollo de hardware. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que es más caro. Me doy Ujú. cuenta que es, tienes otro tipo de grado de dificultad, pero el trabajar con personas, con habilidades de personas, es un poco más fácil de llevar porque es la persona. Las personas podemos crear cosas increíbles, a lo mejor solo con nuestras manos y nuestra imaginación. Y que de eso se trata, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, este podcast es un podcast de personas, personas reales, personas genuinas, para personas que nos estén escuchando. Claro que sí, así es. Muy, pues muchísimas gracias por invitarme a este primer episodio de Error Seguro. Muchísimas gracias por compartir tu historia y de verdad déjame decirte que estoy muy, muy orgullosa de este proyecto que estás haciendo para inspirar a más líderes, a más emprendedores y a la gente en general, ¿no? Porque ¿quién no se equivoca? Te decía, yo me equivoqué 30 veces el día de hoy nada más. Y se trata de no tirarse a la tragedia, de activarse y de ponerse las pilas. Y creo que contenido como este es muy importante para que las personas no se rindan, para saber que están acompañadas y que no están solos en su proceso. Entiendo. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí, entrevistarme en este primer episodio. Y bueno, me gustaría verte aquí nuevamente. Claro Seguro que sí, muchísimo tendremos gusto. muchas cosas de qué platicar. Tú dices rana y yo salto. Aquí me tendrás. Con gusto. Ahora también espero que estas historias también te inspiren, Sí. te motiven a hacer cosas grandes. Y bueno, pues igual a ustedes los invito a seguirnos en redes sociales. Estoy como Moisés L. Trejo. Pronto tendremos redes sociales de Error Seguro. Y bueno, por favor, díganos de qué temas les gustaría hablar, a qué invitados les gustaría que tuviéramos aquí. Y bueno, pues en general queremos saber todos sus comentarios para crecer juntos. Y bueno, me despido de ustedes o nos despedimos de ustedes. Pero recordemos, equivocarte es una gran oportunidad y no tengamos miedo a equivocarnos diferente. Hasta pronto.